Carlos, tío, una pregunta te voy a hacer. Perdón que me enrosco, ¿sabes? Una pregunta que te voy a hacer. Es que... ¿Qué sentido tiene que para ser ministro o ministra de Hacienda en España, el único requisito que tengas que hacer es llevarte bien con tu jefe y llevar desde los 16 años afiliado al Partido Socialista? Y para sacarte el carnet de conducir, popular o cualquier partido popular, igual a cualquiera. Es por la dinámica de partidos de este país. Pero para sacarte un carnet de conducir tienes que aprobar un examen. Y para ser ministro de Hacienda no. O sea... Bueno, eso es la democracia llevada al extremo. La democracia llevada al extremo es que cualquier persona puede ocupar cualquier cargo público si le vota. ¿Y qué hacemos? Pero coño, ponemos trabas a la democracia. No, ahí yo apelo a la inteligencia de los votantes. Los votantes tienen que votar a gobernantes cualificados. No es fácil, porque además tenemos listas cerradas y... Pero... Que no voten. Son mucho más felices. Esa es tú. Y no tienen derecho a quedarse. Pensemos, a mí me gusta ir a la realidad. ¿Qué ministro de Economía hemos tenido en este país? ¿Cuáles han sido los buenos y cuáles han sido los malos? Tuvimos uno magnífico, Miguel Boyer, que hizo las grandes reformas económicas que necesitaba el país en aquella época. Este fue el de... No estaba ni el de Isabel Presley. Fue el que le pegó, que te pego leche. Sí. Llegó a pegarle el de Rumasa, ¿no? Sí, pero sí. Pero no le rompió ni la nariz ni nada, no fue. Poco. El señor hizo grandes reformas económicas. Jesús Gil pegó más fuerte que él, ¿no? Yo creo que sí. Al del Compostela, presidente. ¿Cómo se llamaba? Ruiz Mateos. Ruiz Mateos. Que era de los Putey, ¿no? Sí. Bueno, perdón, te he interrumpido. A ver, sí. Bueno, hablaba de Boyer, que hizo una serie de reformas muy dolorosas en el año 82, reconversión industrial, grandes recortes, y con un gobierno socialista. Pero claro, con una mayoría absoluta además que le daba una legitimidad política para todas estas reformas. Y luego vinieron unos años de crecimiento muy importantes en España. Después, siguiendo con el Partido Socialista, Pedro Solbes también fue buen ministro y tenía preparación. Esto tenía preparación. Solbes fue después... Comisario europeo, había sido pero fue Luis de Guindos, ¿no? También antes que Solbes, con el PP estuvo Rodrigo Rato y después Luis de Guindos. Rodrigo Rato con Aznar y Luis de Guindos con Rajoy. También estaban preparados los dos, al menos académicamente. Rodrigo Rato antes de que lo metiesen a la cárcel o después. Antes, ¿no? Antes. Digo que estaban preparados académicamente. Y con el último gobierno de Sánchez, pues hemos tenido a Nadia Calviño, que también está preparada. Bueno, ahí tengo más dudas. ¿A esa la echaron o se fue? Se fue al Banco Europeo de Inversiones. Eso te iba a decir, que ¿cómo la cogen en el BEI si no tiene...? El BEI es un acuerdo político para poner... Pero sí está preparado. Te hacen un examen... Tenía currículum. Te hacen un... Quizá el que menos currículum tenga sea el actual, Carlos Cuerpo. Pero bueno, es una persona, parece seria y prudente. Lo que pasa es que muchos de estos ministros han acabado yéndose porque las decisiones no las tomaban ellos, se las imponía. Pedro Solbes dimitió porque Zapatero le impuso todo el gasto público que vino con la crisis del 2007 y que llevó al desastre que vino en España después. Plan E, déficit público del 11% que se llegó. Ahora nos echamos la mano a la cabeza porque Francia tiene el 5,7%. Es que España llegó al 11% con Zapatero de déficit público. Oye, ¿no te parecería más lógico, Abel, que en lugar de poner un político, porque aunque tú digas que lo han hecho bien algunos, que no te lo estoy discutiendo, ¿no sería mejor poner como ministro de Economía a un empresario en lugar de un político? O sea, es que lo de afiliarse a las juventudes populares y socialistas y ponerse a pegar cartel y a chupar culo a tu jefe para ir trepando, y si no chupas culo a tu jefe te echan, por lo cual solo llegan los que chupan más los culos. Alberto, al final... de estos casi ninguno era político de chupaculos. De estos no estaban ni afiliados a los partidos, casi ninguno de ellos. Ni Miguel Boyer, ni Pedro Solbes, ni Luis de Guindos. El único Rodrigo Rato. ¿Estos son empresarios? No, tenían carrera al margen de la política, pero no eran empresarios. Eran altos funcionarios, la mayoría. Ahora, probar con un empresario no se ha probado. Yo creo que sería una magnífica idea. Bueno, yo creo que sería la... Pero hasta de presidente del gobierno, probablemente. O sea, gestionar una empresa es lo más parecido, entre comillas, a gestionar un país. Es que no creo que ningún empresario se metiera en eso, ese es el problema también. Hombre, por remuneración de uno con otro, lo tenía que hacer por prestigio profesional. Yo creo que por remuneración y por lo mismo que tú estás diciendo, un empresario que al final dirige su empresa, hace y deshace y está acostumbrado a construir. Me ha dado un zasca, Claro, o sea, en la época de Ciudadanos, en la época de Ciudadanos se proponía que no, estaba el de Coca-Cola, ¿cuál fue el que...? Sí, pero este no era empresario, Marcos de Quinto, sí, estaba... la Plaza Mayor de Ciudadanos. Este era el número 2 de Coca-Cola a nivel mundial, pero este era empleado. O sea, no es un empresario, que él ha montado su empresa y tal, pero sí que es directivo. Bueno, los directivos muchas veces son más que los pequeños empresarios. Sí, un directivo puede valer también. Sí, un directivo puede valer. Sí, porque la gestión de una empresa. No más ni menos. A veces la gestión incluso más que el más grande. O sea, un directivo vale más seguramente que un
bueno, de las juventudes populares. Un directivo es un intraemprendedor, o sea, para mí. Oye, o sea, una pregunta, ¿y un filósofo como el ministro de Economía, de Sanidad? Pues Cuando hay una pandemia. a mí me parece súper bien. Los filósofos seguramente son la gente que más piensa a nivel... Que mejor gestiona una pandemia, ¿no? Que más piensa a nivel global. O sea, en general filosofía, de hecho, creo que es la carrera que hay que estudiar ahora, con el tema de la inteligencia artificial. Pero no para ser ministro de Sanidad, ¿o también? También. Sí. Es que no. Sí, es que tú lo que estás defendiendo es que el político tiene que ser médico, pero es que no es así. Los políticos no. Tienen que comunicar, lo hablamos en algún momento. Su labor es comunicar y tener criterio. Juan, es imposible que me defiendas. El filósofo tiene más criterio que nadie. Yo no estudio filosofía, pero es imposible. Yo discrepo también. Es imposible que me defiendas que un ministro de Sanidad no tiene que ser médico, tío. Tiene que ser médico 100%. Totalmente. Joder, igual que un ministro de Economía tiene que ser economista y tiene que ser empresario o directivo. Pero sabes que lo has dicho, tiene que tener criterio. Para tener criterio, el criterio está asociado a la formación y a la experiencia. Si no tiene ni la formación ni la experiencia, porque este filósofo no tenía ni la formación ni la experiencia. Sí, pero es que está en particular. Yo no estaba defendiendo a un filósofo en concreto, estaba diciendo que filosofía es una buena carrera para ser político, en concreto. Para comunicar, sí. Escúchame. Esto ya te lo puse. Para pensar. Pero es que después. La carrera de pensar. Es que quitaron al filósofo y se lo llevaron de presidente de Cataluña. ¿Y sabes a quién pusieron de ministro de Sanidad en España? A una abogada. Ya tócate los cojones. Perdón, estáis hablando de Illa, ¿no? Que es que yo hasta ahora ni siquiera sabía. Pues Illa lo hizo de puta madre y ahora mismo lo está haciendo bastante bien en Cataluña. Y de hecho la prueba es que le votan. No, en Cataluña yo no estoy de acuerdo que lo está haciendo bastante bien. En mi opinión, es una comunidad yo creo que es de los mejores políticos de hoy en día. Y como ministro de Sanidad en la pandemia lo hizo de puta madre. Yo creo que lo hizo bien. Y de hecho, cuando alguien sale de una cosa tan difícil, va a otro lado y le votan, quiero decir, y gana... Algo quiere decir que hay un montón de gente que piensa que más no lo hizo, porque si no hubiese salido por pierna. ¿Tú crees? Perdóname que te haga sangre. Dale. No me he visto. Sí, para eso está. Voy a meter el dedo en la llaga. Para eso está. ¿Que el gobierno de España lo hizo bien en la pandemia de 2020? Dime la verdad. Pero sin ser político. A ver, yo creo que lo hicieron lo mejor que supieron. No creo que hubiese ni mala fe y que se hizo de la mejor manera que se entendió. Que hubo cosas que no se debían hacer legalmente, como los confinamientos. Tú cuando escuchabas al gobierno socialista decir que las mascarillas eran contraproducentes y se estaban muriendo 900 personas al día, ¿tú crees que esto era hacerlo bien y de buena fe? Sinceramente. Yo creo que lo hicieron de buena fe. Que yo no estoy aquí para defender a ningún partido, pero yo no atribuiría a la mala fe nada de lo que se hizo. Seguramente ni tu padre ni tu madre se murieron en la pandemia, ¿verdad? Obviamente no. Pues entonces igual pensabas diferente con lo de las mascarillas, ¿no? Puede ser, pero creo que igualmente pensaría que no había mala fe, que a lo mejor se equivocaron, que a lo mejor estaba dolido, pero yo no creo que hubiese mala fe. O sea, yo creo que en cada momento se hizo lo que se entendió en función de los medios que había. O sea, cuando liberaron Málaga y el País Vasco y Granada, que los dejaron salir a la calle y hasta dentro de 2 semanas no liberaron a Madrid, ¿eso también estaba hecho de buena fe? Yo creo que sí, yo creo que todo lo que se hizo con criterio. Que te está odiando. Pues odiarme, pero que sí, que yo no creo que se hiciera nada con fines espurios, sinceramente. Te va acercando, ¿eh? Bueno, está bien que haya polémica en los temas, así que haya puntos de vista. A mí me gusta que me cambien de opinión, pero es que no me estás convenciendo. O sea, el gobierno de España... Pero porque tú ya estás convencido, entonces es muy difícil convencer al converso. El gobierno de España lo hizo rematadamente mal en la pandemia, tío. O sea, lo de decir que no hubiese mascarillas... Yo creo que no había, y entonces tuvieron que decir eso. Pero es que cuando te enfrentas a la escasez, hay de alguna manera tienes que hacer las cosas. Sí, para no crear psicosis de... Yo creo que hubo algunas cosas... Joder, con leche. Pero hubo algunas cosas que se hicieron bien. Pero encima van a meter en la cárcel al ministro socialista seguramente que vendía mascarillas, precisamente por esto. Ojo. ¿Por qué? Ábalos. Sí. Lo van a meter en la cárcel. Tuvo una trama. Pero no por decir... Por corrupción. Pero no por corrupción, sí. No por el tema de las mascarillas. O sea, no puedes comparar a ese con Illa. O sea, Illa es un político honrado que está en un sitio representando a la gente que le ha votado y Ábalos es un corrupto. No puedes comparar a uno con otro. O sea, hacer esa comparación es jugar con una relación oblicua, o sea, es poner en el mismo saco a un tío que no tiene ningún caso de corrupción con un tío que le han grabado yéndose de puta, con cocaína, haciendo tratos... Sí, lo que llevan haciendo toda la vida.
Todos, No de cambia todos los nada, lados. o sea, no de cambia todos nada. lados. Es que estaba escuchando lo del PSOE, tío, y me estaba acordando, yo de pequeño escuché una frase con 7, 8 años y mi madre se reía, ¿no? Y digo, coño, si es que pasa exactamente lo mismo ahora. Y le decía, mamá, ¿sabes lo que significa PSOE? Y me decía, ¿qué? Le decía, lo había escuchado en algún sitio, partido de sinvergüenzas, oportunistas, estafadores. ¿Sabes? Y es ahora ¿Eso decía tu igual. madre? No, eso se lo dije yo a mi madre una vez porque lo escuché en algún sitio, claro, mi madre se reía. Entonces estamos hablando Ahora mi del niño año- me viene con el perro de los Sánchez, años, también. del principio de los 90, ¿sabes? En plan, y digo, es lo mismo, partido de sinvergüenza, oportunistas, estafadores, o sea, eres un puto sinvergüenza, y Juan, pero mascarillas, lo ¿tú más crees que el Ministerio de Sanidad no le ha comprado mascarillas al no ha colega cambiado nada, tío. de Ábalos? 40 años. Seguro que le ha comprado, pero no creo que o sea, creo que ahí hay gente que irá a la cárcel porque ha hecho las cosas mal y creo que hay gente que no estaba en la trama y no creo que haya de comparar a los que están en una trama con los que no lo están. ¿Y piensas que Pedro Sánchez estaba en la trama? Dilo con la verdad. O sea, ¿tú piensas que un tío que se ha ido en coche contigo para todos lados, para arriba y para abajo, que es tu mano derecha, que estáis todo el rato para arriba y para abajo, Era que su va a hacer mano las cosas derecha. del país? ¿Tú te crees que ese tío no sabe nada? O sea... A ver, o sea, no lo sé. que estuviera en la trama, no hace que estuviera en la no lo trama. sé. No hace falta ser No. Colombo para saber dónde tu colega, que sabe dónde está todos los días, está metido, o sea... No lo sé, pero desde luego a mí me cuesta decir de alguien que no está investigado y que no tiene él, me Juan, cuesta decir Juan, que es un Juan, corrupto. por favor, tío, si tú te vas en un coche a dar la vuelta a España y tus 3 compañeros del coche son puteros, yo, queriéndote mucho, digo, Juan, a ti te gusta irte de putas, tío. Porque, tío, porque vas con 3 tíos que son puteros, tío. O sea, es que... Y también dices, estos tíos ganan un poquito más, ganan 4.000 euros. ¿De dónde sacan el dinero para todo esto? También te lo preguntan, ¿no? Sí, pero que... Eso es él sí responsabilidad tú no- política. y tú no sabes. No significa que tú estés metido en eso, es responsabilidad política. Juan, Es- que yo en el pasado he votado el PSOE. O sea, que yo también tengo que darme con el látigo. Que y nadie es yo, perfecto, yo he o sea, votado que- todo, yo he votado casi todo el espectro parlamentario, pero que esto no es una declaración política, es una declaración moral, que quiero decir que yo no llamo corrupto a nadie que no lo haya que no lo hayan condenado. Sentenciado. No, Si tú tuvieras no hago que- eso, si no me, tuvieras- y no me parece ya, bien. Juan, hacerlo. Si tuvieras que apostar todo lo que tienes a todo o nada, o sea, todo lo que tienes, tu estudio de arquitectura, Yo la todo, mano en el todo- fuego todo- no la pongo, todo no la tu pongo, economía, obviamente, la mano en porque el fuego, todo o sea, eso, ¿dónde porque apostarías? los indicios son los indicios. Rojo es corrupto y negro es libre. Juan, ¿A tío, dónde La mano en el fuego no la pongo, pero Tío, pero vale. tampoco le llamo corrupto ahora. Ya no, Juan. No, tío, no tienes que llamar a nadie. Pero ni a él. Pero a mí lo que me Ni a duele, nadie que no hayan a mí condenado. lo que me duele es que estemos en un país en los que durante la pandemia se morían 900 personas al día. Se decían que no había que utilizar mascarillas. Cuando había que cerrar España de verdad, por una manifestación feminista, se pospuso una semana más y ahí no salía ninguna cifra. Y el ministro de Sanidad... Pero, y por ejemplo, ¿ahí tú crees que hubo mala fe? 100%. Sí, yo sí. Joder, En ese es punto que- en concreto es que yo pienso que sí. yo- En lo de no cerrar yo- España por las yo manifestaciones, sí. En eso siempre sí. digo, sí. no atribuya a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Y en ese, o sea, si ellos supieran en febrero lo que se supo en abril, por supuesto que hubiesen prohibido esa manifestación. sabían- No nos encerraron en lo las sabían casas lo sabían cuando el se 6 de enteraron de lo que había. ¿Por Lo qué? sabían el 6 de No, marzo. no sabían lo que iba a pasar Más o en menos. España, sabían lo que había pasado. Juan, Porque Juan, Juan, todo el mundo piensa que lo que ha pasado ahí no te va a pasar pregunta a de ti. examen. ¿Crees que tiene sentido que no lo supieran lo que iba a pasar? Y sin embargo, en la primera fila que iban todos los ministros socialistas. Iban con guantes. ¿Iban con guantes, tío, de látex? No me jodas, tío. Iban con guantes. Porque ya se sabía que había que tomar precauciones, pero si llegan a pensar que están en peligro de muerte, no van. ¿Y por qué les no prohíben van. dar besos? Lo que yo digo, ¿Por qué les prohíben dar Alberto, besos? lo que yo digo, No me jodas. porque había que tener precaución. Lo que yo digo es que, Precaución para ellos, pero lo que yo demás no digo, lo sabían, ¿eh? pero una cosa. Los demás lo- lo Los demás que estaban en la manifestación no lo sabían. ahora os digo, lo que yo digo Prohíben dar es, besos y con guantecitos. lo que yo digo es que es muy fácil criticar a posteriori y hacer predicciones cuando las cosas ya han pasado. Es muy fácil eso. En ese momento no se sabía lo que iba a pasar. ¿Y por qué dejaron 7 días antes de dar resultados de muertes diarias? O sea, llevaban un mes dando muertes diarias todos los días y de repente 7 días antes dejaron de darlas. Tío, no me jodas, Juan. A los ojos. Que no, te no. engañaron como Que a mí no me han engañado, que yo tengo mi opinión. Voy a Yo tengo hacer- mi voy a- opinión. bueno, y puede ser diferente a la Eres tuya una y no- vi- eres una y víctima no del pasa sistema. nada. Ya No hemos soy visto que una es víctima. imposible que os Voy a convenzáis hacer un mutuamente. break. No soy una víctima. Voy a Tengo hacer otra un opinión a la break. tuya. Un momento, no íbamos a hablar de temas de actualidad. Es verdad, Hoy vamos a hablar de Hoy hemos temas de dicho actualidad. que hablábamos de temas Es que a mi actualidad colega le han pasada. engañado, tío. Quiero que abra los ojos.